Ya, buenos días chicos. Ah, Buen día. vamos a empezar con la ayudantía. Eh, Vamos a ver lo que viene a ser las pérdidas menores o las pérdidas secundarias, ¿ok? Que ya eso es parte de su segundo parcial. Y si o sí entra a su examen, sí o sí lo va a preguntar la ingeniera. Pueden ser un montón de pérdidas, eso lo vamos a ver ya conmigo cuando veamos uno que otro modelo. Em, pero, a ver, este... Si se dan cuenta, nosotros hemos llegado a ver y ya hemos hecho un montón de veces lo que vienen a ser las pérdidas primarias, ¿no? Las que tienen por fricción, longitud, diámetro y velocidad al cuadrado. Ahora, ¿qué llamamos pérdidas menores? Las pérdidas menores son, por decirlo así, son pérdidas de energía que están solamente en un único espacio. O sea, o mejor dicho, si usted quiere verlo, son pérdidas que están generándose solamente en un sitio, no en todo el trayecto, ¿ok? ¿Y qué tipo de pérdidas son esas? Si usted se da cuenta en este dibujo, miren, en este dibujo, ¿qué podemos ver? Podemos ver un sistema de tuberías que contiene ¿qué cosa? Para empezar, lo que usted tiene que saber es de que siempre en una tubería vamos a encontrar la pérdida de entrada. Eso es de básico, usted lo tiene que saber. Siempre va a haber una pérdida de entrada, ¿ok? Luego tenemos lo que viene a ser un codo. Un codo, y acá hay otro codo también, ¿no? Tenemos codos. Los codos son pérdidas de energía de igual manera. Acá tenemos una T, creo que la han visto igual en su laboratorio, que también se puede encontrar una T en una tubería. Una T que divide el flujo, ¿correcto? ¿Y qué más tenemos? Tenemos lo que vienen a ser válvulas. Acá hay una válvula oscilante y hay una válvula de compuerta, ¿ok? Tenemos qué cosa, entradas, codos, T, válvulas. Igualmente a veces el ejercicio te puede decir que hay un filtro. También el filtro en una tubería viene a ser una pérdida menor, una pérdida secundaria, como lo quiera ver usted. Esas son los diferentes tipos de pérdida y la pérdida que también va a existir después va a ser la pérdida de salida. ¿Ok? La pérdida de salida es a veces existe y a veces no existe, ¿ya? Vamos a ver esos hipotéticos casos. La pérdida de salida va a existir cuando usted, su punto de salida, o mejor dicho, su punto 2, o sea, su punto que va a finalizar su sistema, está dentro de un tanque. Si no está dentro de un tanque, no va a existir la pérdida de salida, ¿ok? Eso es lo más importante de saber, y lo que más se confunden. Pero lo vamos a ver un poco más la teoría para que lo entiendan mejor, ¿ok? A ver, lo que usted tiene que saber es que todas las pérdidas se van a calcular con esta ecuación, ¿ok? Esta es la ecuación de las pérdidas. Las pérdidas de energía, o HL, como usted quiera verlo, es igual a la resistencia que ejerce esa pérdida, o la resistencia que ejerce esa pérdida por la carga cinética, que ya hemos visto, velocidad al cuadrado y dos veces la gravedad, ¿no? Esta es la principal, pero ahora vamos a aplicar esta ecuación para cada caso, ¿ya? Cuando hablamos de pérdida de entrada, miren acá, este, vamos a tener esta figura, creo que ustedes lo tienen en su tabla. Esta figura es prácticamente todas las entradas que usted puede tener en su tanque, ¿no? Puede tener una tubería que proyecta hacia el interior, una con bordes cuadrados, una con achaflanada y otra redondeada, ¿ya? Son cuatro tipos de tuberías, o bueno, de entradas que usted puede tener en su tanque, ¿ok? Dependiendo de cómo esté su tanque, usted va a elegir qué cosa, 0,78, 0,5, 0,25, y acá ya va a depender del ángulo, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a poder hacer esta pérdida de entrada? Por ejemplo, a mí me dio un sistema que tiene bordes cuadrados. Entonces yo voy a usar
la K igual a 0,5. Entonces acá yo reemplazo K 0,5, reemplazo velocidad al cuadrado, 2 veces la gravedad, y tengo la pérdida que se va a generar para la entrada. Y ya, nada más. Por lo general, chicos, las pérdidas que van a ser secundarias o las pérdidas menores son casi datos de tabla que uno saca para reemplazar en esta ecuación. La mayoría son datos de tabla que uno saca para reemplazar, ¿ya? Por eso es un poco más fácil, pero también hay a veces que usted va a tener bastantes pérdidas. Puede tener hasta 3 codos, 2 válvulas y se va a hacer bastante grande, ¿ok? Ok. Entonces acá tenemos lo que viene a ser la pérdida de salida. La pérdida de salida dice que cuando un fluido fluye de una tubería a un depósito o tanques grandes, como se muestra en la figura, su velocidad disminuye hasta cerca de cero. En el proceso, la energía cinética que posee el fluido de la tubería indica que por la carga de velocidad se disipa, por lo tanto, la pérdida de energía por esta condición es uno. ¿Ok? A ver, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir de que nosotros vamos a obtener, cuando hablemos de una pérdida de salida, cuando estemos viendo una pérdida de salida, nosotros tenemos que ver la condición. ¿Cuál es la condición? Que cuando, como les comentaba, cuando tu punto 2 esté en un tanque, no digo que esté acá el punto 2 está acá arriba, como nosotros hemos visto todas las ayudantías. El punto 2 está en la superficie del tanque. Pero si tu punto 2 está en un tanque, entonces la pérdida de salida, o mejor dicho, la K de salida, dice que sí o sí va a valer uno, sin pensarlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque como dice, acá va, y viene, acá está la tubería recorrió todo lo que recorrió y tiene que llegar hasta el punto 2. Y esta pérdida que se está generando a la entrada del tanque 2 nosotros lo llamamos de pérdida de salida. ¿Por qué? Porque el fluido está saliendo de todo el sistema, ¿no? Como usted lo puede ver acá, nosotros le estamos llamando pérdida de salida. ¿A qué sentido? Le estamos llamando pérdida de salida a que el fluido recorrió todo este sistema y salió por acá, ¿no? Entonces, la pérdida de salida que se generó acá va a ser igual a K igual a uno. ¿Por qué? Por el hecho de que usted tiene que darse cuenta que esta va a ser la pérdida de entrada y esta va a ser la pérdida de salida. ¿Ok? Sí o sí es lo que nos dice la teoría. Ahora, hay casos donde usted no va a tener una pérdida de salida. ¿Y qué casos son esos? Cuando usted tenga un punto 2 que no está en un tanque. ¿Ok? Y hemos visto casos, ¿no? Hemos visto casos que tenemos un tanque, que la tubería va así y la tubería acaba, o sea, el punto 2 acaba dentro de la tubería. ¿Ok? Supongamos que vemos un ejercicio así, que el punto 2 acaba dentro de una tubería. Cuando acabe dentro de una tubería el punto 2 obviamente que no va a existir la pérdida de salida, porque la teoría nos dice que la pérdida de salida igual a uno es cuando está en un tanque. Y si no está en un tanque, no hay una pérdida de salida, ¿ok? No va a existir. Entonces, eso tengan mucho cuidado porque es donde muchos más se confunden y muchos lo hacen mal, ¿ok? Eso es lo más importante entre estas dos pérdidas, que es un poco entenderlo. Ya. Y acá tenemos lo que vienen a ser las pérdidas por medio de válvulas y codo. ¿Qué son estas pérdidas? Y hemos visto esta tabla, ¿ok? Estas pérdidas, como les comentaba al comienzo, nosotros tenemos, si ustedes se dan cuenta en esta tabla, tenemos una infinidad de válvulas, una infinidad de válvulas, y luego tenemos también varios tipos de codos, ¿ok? Y a lo último tenemos un doblez y tenemos las T's. Si se da cuenta, y usted medio que lo lee, ¿qué dice la tabla? Dice, las resistencias en válvulas y accesorios expresada como la longitud equivalente en diámetros de tubería. ¿Ok? A ver, lo que usted tiene que entender es lo siguiente. La resistencia que nosotros colocamos como K,
Nosotros le llamamos la resistencia igual acá. Cuando se trate de válvulas, codos, Ts, dobles de retorno cerrado, que está en esta tabla, esta K ya no va a tener, como lo hemos visto en la pérdida de entrada, que directamente te da el valor. Ya no. Entonces, ¿cómo se podría realizar esta pérdida? ¿Cómo se podría encontrar K? K es igual al factor de turbulencia completa por la longitud equivalente sobre diámetro. ¿Ok? ¿Qué es la longitud equivalente en diámetro de tubería? Como lo puede leer acá. ¿Qué nos dice la longitud equivalente en diámetro de tubería? Esta longitud equivalente en diámetro de tubería se podría decir que es un valor que se le da solamente a un tipo de accesorio. ¿En qué sentido? Miren, nosotros vamos a tener lo siguiente. Se dice que, acá pueden verlo, para una válvula de compuerta totalmente abierta, dice que la longitud equivalente sobre diámetro es 8. Y acá lo tenemos, ¿no? Válvula de compuerta totalmente abierta. Dice que acá en esta válvula, la longitud equivalente sobre diámetro vale 8. ¿Ok? Usted, más que todo, tiene que entenderlo de la manera de que esto podría decirse que es como que una medición que se ha hecho a cada uno de los accesorios que prácticamente, si usted lo quiere ver así, y yo siempre trato de ver la diferencia entre uno con otro, ¿cómo eran las pérdidas primarias? ¿Se acuerdan? La pérdida primaria era la fricción, era la longitud sobre su diámetro y era la velocidad al cuadrado, dos veces la gravedad. Nosotros calculábamos así la pérdida primaria, ¿no? Ya. ¿Y cómo se calcula la pérdida secundaria o la pérdida, por ejemplo, por una válvula? Nosotros habíamos dicho que es la K multiplicado por su velocidad, ¿correcto? Pero en vez de la K, nosotros vamos a tener factor de turbulencia, longitud equivalente sobre diámetro y velocidad al cuadrado, dos veces la gravedad. ¿Usted se puede dar cuenta de la diferencia que hay en uno con el otro? A ver, esto con esto son iguales, no va a variar, ¿ya? No varía, estos son lo mismo, va a ser lo mismo para los dos. Pero para las pérdidas secundarias y primarias, ¿se puede dar cuenta de la diferencia? ¿Cuál es la primera diferencia? Uno tiene factor de fricción y el otro tiene el factor de turbulencia completa, que ahorita lo vamos a leer. ¿Qué significa el factor de turbulencia completa? Quiero que quede muy claro que el factor de fricción es muy diferente al factor de turbulencia completa. ¿Ok? Son muy diferentes, no son iguales. ¿Y qué más tenemos? Miren acá. Longitud sobre diámetro. Longitud total de la tubería, diámetro de la tubería. Y acá tenemos esto de acá. Miren, longitud equivalente, diámetro. Si usted lo puede relacionar un poco y si se da cuenta, esto de acá, a ver, la pérdida primaria, acuérdense que es una pérdida que se está generando en todo el trayecto de la tubería, ¿no? Por ejemplo, en los 1000 metros que usted va a tener de tubería por tanto diámetro. Y vamos a calcular toda esa pérdida que se generó en esos 1000 metros, ¿ok? En cambio, en la pérdida secundaria, usted está calculando lo que viene a ser la porción que mide esa válvula o ese codo. ¿En qué sentido? Yo estoy calculando la pérdida que se mide en esa longitud de esa válvula, ¿ok? Y aquí viene lo siguiente. ¿Cómo yo sé la longitud que tiene la válvula? ¿Cómo yo puedo saber que la válvula tiene una longitud de 6 metros o 8 metros, por ejemplo? No lo puedo saber porque ustedes en su laboratorio este, seguro lo han hecho, pero tienen que saber que en sí para hacer la medición usted debió medir sin contar los accesorios, ¿no? De donde termina el accesorio, te contaba ahí porque uno no cuenta el accesorio para la medición. ¿Por qué? Porque esa medición que va a tener el codo, o sea, por ejemplo, usted midió por arriba del codo y que midió 15 centímetros, no sé, menos, ese no es parte
de la pérdida primaria, de la longitud total. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo acá la longitud total de la tubería. No estás viendo, no estás contando, no estás contando cuánto mide el codo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros veamos pérdidas secundarias, lo que usted va a ver, esta medición que usted tiene acá de longitud equivalente sobre diámetro, viene a ser la porción que mide una válvula, que mide un codo, ¿ok? Estos ya son datos que se han expresado, son datos que ya se han hecho, así que prácticamente no hay que entenderle mucho por qué son esos datos, pero al menos entender un poco la teoría, ¿ok? Para que no se confundan. Uno mide, la pérdida primaria miden todo lo que viene a ser la energía que se perdió durante todo un trayecto, todo un trayecto. En cambio, la secundaria miden las pérdidas que se generaron en un solo tramo, en un solo punto, que viene a ser una válvula, un codo. Y si se da cuenta, son ecuaciones muy similares, ¿no? Son ecuaciones muy similares. Entonces, no hay dónde perderse, pero tampoco hay que confundirse, ¿ok? Entonces, eso quiero que quede claro. Y ahorita vamos a ver lo que viene a ser el factor de turbulencia completa, que está más abajo, que también es un nuevo término que usted lo está viendo. Ya, ¿qué es que tenemos acá? El término FT es el factor de fricción presente en la tubería a la que está conectada la válvula o el accesorio, llevado hasta la zona de turbulencia completa. Para entenderlo mejor, miren, nosotros tenemos esta tablita de acá, ¿ya? Antes de seguir, chicos, pueden ir colocando presente, por favor, en el chat, vayan colocando presente, antes de que me olvide, ¿ya? Ok, entonces, esta tabla que nos dice el factor de fricción en la zona de turbulencia completa para tubería de acero comercial. Ok, factor de turbulencia, yo le llamo así. Acá lo dice factor de fricción, pero mejor llámenlo factor de turbulencia para que ustedes no se confundan. Son factores de fricción, obviamente, pero ¿cuál es la diferencia en este sentido? La diferencia de esta tabla es que, ¿qué cosa? Que este factor de fricción está se puede encontrar directamente con el diámetro de la tubería. Si usted tiene el diámetro de la tubería, va a encontrar el factor de fricción, ¿ok? Pero este factor de fricción, usted no se confunda, no es el factor de fricción que usted tiene para la pérdida primaria, no es ese factor de fricción, porque muchos lo que hacen es, por lo general, por ejemplo, yo tengo un sistema que es de 1 pulgada. El factor de turbulencia es 0,022. Este 0,022 usted agarra y lo pone en factor de fricción para la primaria y para la secundaria. Es lo típico. ¿Y por qué hacen eso? Porque no han visto, no han visto lo que viene a ser la diferencia entre uno con otro. ¿Cuál es la diferencia entre uno con otro? El factor de fricción, ¿de qué depende? El factor de fricción depende del número de Reynolds. El número de Reynolds depende de la velocidad, del diámetro y la viscosidad, ¿correcto? Y de acuerdo a esto, usted va a poder hacer el diagrama de Moody, ¿no? El diagrama de Moody. Ya. En cambio, el factor de turbulencia completa solamente depende del diámetro. De nada más. Si se da cuenta, esa es la principal diferencia. No me importa qué tipo de fluido tú estás recorriendo, estás utilizando. No me importa el tipo de fluido o qué velocidad vas a ocupar. Lo que me importa es el diámetro que va a tener la tubería. Nada más. Y si se da cuenta, el factor de fricción es todo lo contrario. Depende de qué velocidad tiene ese fluido y qué composición tiene ese fluido. También depende del diámetro, pero estas dos variables que usted ve acá también son importantes. Entonces, no se confundan porque por lo general a veces da muy similar los valores. A veces yo saco factor de fricción y me da 0,021 y el factor de turbulencia completa es 0,022. No siempre son iguales y aunque usted diga son muy parecidos, lo copio igual, esos decimales van a ser lo variable. Y usted ya sabe que con la ingeniera siempre ha sido así. Entonces, no copien lo mismo porque no son iguales.
¿ok? Entonces, eso también quiero aclarar mucho porque la mayoría se confunde, ¿ya? ¿Y usted qué va a hacer entonces para calcular una pérdida secundaria en un accesorio? Agarra, saco el factor de turbulencia, por ejemplo, es 1 pulgada, saco 0,022, coloco para un codo de 90 grados para la calle, 50, y reemplazo acá, pongo la velocidad al cuadrado, 2 veces la gravedad, y encontraste la pérdida que se va a generar en ese codo. Y ya está. Si se dan cuenta, prácticamente todo es de tabla. Esto es de tabla, esto es de tabla, y ya esto es lo de siempre, ¿no? Entonces, la mayoría de los accesorios son de tabla, ¿ya? Ahora, esto, lo que hemos visto hasta acá, puede decirse que es lo principal que usted va a llegar a ver eh, en muchos ejercicios con la ingeniera. La mayoría de los ejercicios con la ingeniera, hasta este punto, es lo que usted va a llegar a ver. Ahora, yo le voy a enseñar unas que otras cosas que sí a veces puede meter, pero casi ya no lo preguntan. Pero yo sí he visto unos que otros modelos que lo llega a preguntar, ¿ya? No es muy típico. Ok, entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener los dobleces de tubería. Miren, con frecuencia resulta más conveniente doblar una tubería o un tubo que instalar un codo. ¿Se dan cuenta? Dice que a veces nosotros nos conviene más doblar una tubería que colocar un codo acá. Y ustedes han visto estos dobleces, ¿no? Hemos llegado a ver esos tipos de doblez en diferentes sistemas de tuberías. Y uno dice, qué raro, ¿por qué no colocaron un codo y ya está? Pero usted hasta que corte, y usted también va a poder observar si se pierde más energía haciendo este doblez o colocando un codo. También se puede ver eso, ¿ok? Y vamos a ver, ¿qué dice acá? Dice que lo siguiente. La resistencia al flujo de un doblez depende de la relación entre el radio del doblez sobre el diámetro interior de la tubería. Usted va a tener lo siguiente. Dice que este doblez se calcula de la misma manera que se calcula una pérdida. Tenemos el factor de turbulencia, tenemos la longitud equivalente sobre el diámetro y la velocidad al cuadrado 2 veces la gravedad. Factor de turbulencia completo usted lo va a sacar de tabla. Ahora dice que este valor no está en la tabla de siempre. Va a estar en este gráfico de acá. Y usted lo puede ver. ¿Qué dice acá? Mire, para el doble de tubería, K es igual a factor de turbulencia, longitud equivalente sobre diámetro. Y es lo que tenemos acá. Entonces, ¿cómo se hace? Dice que usted tiene que hacer un radio relativo. El radio relativo, como dice el enunciado, es el radio sobre el diámetro interior. ¿Ok? Entonces es muy importante que usted sepa cuál va a ser el radio que va a tener esta tubería y cuál va a ser el diámetro interior, que eso sí o sí te lo va a dar de dato. Por ejemplo, me dio un valor de 8. Esto me dio 8. Entonces yo voy al gráfico, subo y yo leo que la longitud equivalente es 24, hasta donde toque alguna de estas curvas, 24. Entonces acá voy a reemplazar en este valorcito de acá, va a ser 24, ¿correcto? Y así, no es complicado. Lo que es complicado en este tipo de pérdida es encontrar el radio, porque muchas veces no te va a dar el radio y tiene diferentes ecuaciones. Miren acá, el radio es igual a RI más diámetro exterior dividido entre 2. ¿Qué es RI? Es el radio interior. El radio interior. Bueno, mejor dicho, RI sí, correcto, es el radio interior. El radio donde se está midiendo hasta donde está chocando con la tubería. Luego tenemos acá el radio exterior, todo el radio contando el diámetro de la tubería más el diámetro externo dividido entre 2 o el radio exterior con interior dividido entre 2. ¿Ok? Este, tenemos eso de ahí, ¿ya? Eso es para este tipo de pérdida. Luego tenemos lo que sí o sí yo he visto que entra al examen, que la ingeniera sí lo mete al examen. ¿Qué cosa es? Ampliación súbita. La ampliación súbita, ustedes también lo van a ver,
se hace referencia a lo que viene a ser, tenemos tubería, ¿correcto? Y eso creo que hemos visto nosotros en ejercicios. ¿En qué sentido? Que hay tuberías o sistemas donde pasa de tener 2 pulgadas a tener 4 o al revés, pasa de tener 2 pulgadas a tener 1 pulgada, ¿correcto? Lo hemos visto en diferentes ejercicios conmigo y eso sucede más que todo porque hay a veces que uno trata de que la tubería, como yo les comentaba, la velocidad depende del diámetro. Hay a veces que uno quiere hacer que la tubería, cierto trayecto vaya más rápido o cierto trayecto vaya más lento. Y la manera de realizar eso va a ser achicando o agrandando el diámetro. Y eso es lo que usted puede ver acá. Usted va a tener la ampliación súbita que se puede generar en una tubería y está de la siguiente manera. De un diámetro menor, usted va a pasar a un diámetro mayor. ¿Ok? Por lo general, estas pérdidas se van de tabla. Y lo vamos a ver conmigo en diferentes ejercicios, ¿ya? Esto, ampliación súbita, es de tabla, pero también hay una ecuación analítica, ¿ya? Por lo general yo recomiendo que utilice tabla, porque la ecuación analítica puede variar, ¿ok? Pero igual la coloco yo porque hay casos que, en específico, que se ocupa esta ecuación. Pero conmigo vamos a ver ejercicios que la mayoría de veces no, ¿ok? Este, la ampliación súbita, como dice su nombre, es la ampliación que se va a generar de una tubería menor a una tubería mayor. La ampliación gradual viene a ser la misma ampliación, se va a ampliar de una tubería menor a una tubería mayor, pero en este caso va a haber un ángulo. Si se da cuenta, acá es más brusco. Si se da cuenta, de una tubería entra a otra. Es así de brusco. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la ampliación gradual? Que la ampliación gradual va de poco en poco, si se da cuenta. Por eso es ese ángulo, para que vaya de poco en poco. Igualmente, usted va a poder encontrar esta pérdida de tabla. Y ahorita lo voy a mostrar. Luego tenemos la contracción súbita. La contracción súbita es lo inverso, ¿no? De una tubería mayor pasa a una tubería menor, pero súbitamente, ¿no? De una. Y luego tenemos la contracción gradual. La contracción gradual viene a ser de la misma manera, de una tubería mayor a una tubería menor, de acuerdo a un ángulo. ¿Ok? Ya, quiero mostrar lo siguiente antes de que se acabe la reunión. A ver, le voy a mostrar. Acá está. Esta es la que yo hice. Creo que con la ingeniería igual tienen otra. Ya, da igual. Miren, acá están los coeficientes de entrada, o como les digo, las pérdidas de entrada. Miren, justo lo que estábamos viendo. Miren, en este caso, para este valor, bueno, yo ocupaba otras tablas, pero para este valor, por ejemplo, ocupa para la proyección hacia adentro 1, ¿ok? Estas son las tablas que importan, ¿ya? Las que están en mi Word son del mismo libro, pero son un poco más actualizadas, pero la ingeniera quedamos que para los ejercicios se va a ocupar esto, ¿ya? ¿Está bien? Si se da cuenta, acá están las pérdidas de entrada, como les comentaba. Acá está igualmente lo que ya estábamos viendo, ¿no? La longitud equivalente sobre su diámetro. Eso lo tienen que tener en su tabla. Acá está el factor de turbulencia, si se da cuenta. Acá lo mismo. Esto está en pulgadas y el factor de turbulencia. Y acá tenemos lo que viene a ser cada una de esas pérdidas que le acabo de ver. Coeficiente de resistencia. Miren, este es para una expansión gradual o ampliación gradual, cuando tiene un ángulo. Y miren, acá está. Usted va a encontrar la K de ese coeficiente para encontrar esta pérdida, que es K por velocidad al cuadrado 2 veces la gravedad. Para encontrar la K te dice lo siguiente. Vos vas a dividir el diámetro mayor sobre el diámetro menor y de acuerdo al ángulo que vos tengas, por ejemplo, vas a tener un ángulo de 60, ya, y por ejemplo te dio 3. Voy con el 3 hasta el grado del 60 y leo a la izquierda. 0,71, por ejemplo. 75. 0,705, por ejemplo. ¿Ya? Entonces,
prácticamente no hay donde perderse, porque prácticamente usted ya va a tener la tabla y usted va a darse cuenta acá. Ah, me están pidiendo diámetro 2 sobre diámetro uno y el ángulo. Y nada más. Y así puede leerlo. Igual manera, acá está una tabla, ¿no? Usted puede dividir diámetro 2 sobre diámetro uno del tipo de ángulo y lo encuentra analíticamente. Si se da cuenta, este gráficamente y este por tabla. Igualmente en esta tabla se puede interpolar por si acaso, ¿ya? Pero depende de cada uno si lo quiere ver al ojo acá o lo puede utilizar esta tabla de acá. Luego tenemos la expansión súbita, como les comentaba, cuando hay una expansión brusca y está lo mismo. Está por el gráfico. ¿Y de qué depende este gráfico? Si se da cuenta, de la misma manera, del diámetro mayor sobre el diámetro menor, pero en vez que acá dependa del ángulo, acá depende de la velocidad. Si se da cuenta, uno siempre ocupa la velocidad menor del diámetro menor. Y acá es donde muchos me preguntan, y eso es lo que usted tiene que saber. Auxiliar, usted dijo que va a tener una pérdida secundaria de K multiplicado por la velocidad al cuadrado y dos veces la gravedad. Ya, supongamos que en esta pérdida la K es 2. Pero auxiliar, disculpe, esta velocidad, ¿de dónde voy a ocupar? ¿Del diámetro uno o la velocidad del diámetro 2? Esa es la duda que muchos tienen. La mayoría tiene esa duda. ¿Qué velocidad ocupo? ¿De qué diámetro ocupo? Porque al fin de cuentas, esta pérdida está relacionando un diámetro menor con un diámetro mayor. ¿Qué velocidad yo voy a reemplazar en esta pérdida? Siempre es la incógnita. Y la respuesta es que usted tiene que reemplazar la velocidad que tiene el menor diámetro. O sea, ¿por qué? Porque al fin de cuentas, si usted ve, la velocidad uno está entrando por la pérdida. La pérdida es prácticamente esta parte de acá, esta fracción que usted está achicando. Entonces, la velocidad con la que está entrando a este accesorio o a esta pérdida, mejor dicho, es la velocidad uno. ¿Ok? Y si usted no se acuerda de eso, si usted no se acuerda que se ocupa la velocidad del menor diámetro, léalo acá. En el propio gráfico te dice, ocupa la velocidad uno. Miren, porque de esta manera, con la velocidad uno se encuentra la pérdida. ¿Y por qué encontramos con la velocidad uno? Porque esta velocidad es la que vos vas a reemplazar en tu ecuación. ¿Ok? También es otro truco que siempre les digo, que usted lea el gráfico y hasta el propio gráfico te ayuda a decirte, trabaja con eso, ¿ya? Ya, mientras se van uniendo los compañeros, empecemos ya, para no tardar más. Ya, entonces, como yo les decía, si usted no se acuerda con qué velocidad va a trabajar esta pérdida, vea el gráfico, ¿ya? Yo no sé si la ingeniera cómo la ha repartido, pero estas dos tablas creo que están en claro, así que si quiere ocupar estas tablas igual sirven, ¿ya? Depende de cada uno. Y como les digo, usted va a tener de manera gráfica o de manera analítica de tabla, igualmente. Diámetro 2 sobre diámetro uno. De acuerdo a qué velocidad usted va a tener, este valor va a ser lo que viene a ser la resistencia, el valor de K. Y en el caso de contracción súbita, lo mismo, ¿no? ¿Qué hacemos? Nosotros vamos a ocupar la velocidad del diámetro menor. ¿Cuál es la velocidad del diámetro menor para este caso? La velocidad t dos. ¿Ok? Y acá te lo dice lo mismo. La Diámetro velocidad 2. 2. Correcto. La velocidad 2 va a ser la que usted va a reemplazar en su ecuación, ya no la uno. Y te lo puede ver directamente del gráfico. No sé si mi internet está mal, parece. Ya. Igualmente tenemos la gráfica. Y ahora en vez de relacionar velocidad uno, relacionamos la velocidad 2 cuando te trata de la contracción súbita. ¿Ya? Y lo mismo acá, contracción gradual, como les comentaba. Esta contracción dependía de un ángulo, ¿correcto? Y acá está, miren. Ahora, y eso también quiero aclarar. Miren, antes nosotros hacíamos, ¿qué cosa? Diámetro 2 sobre diámetro uno. Y miren acá, ahora es diámetro uno sobre diámetro 2. ¿Ok? Eso igual tengan mucho cuidado, porque cuando se trata de una ampliación,
es el diámetro mayor sobre el diámetro menor. Y lo mismo acá, el diámetro mayor ahora pasa a ser diámetro 1 y el diámetro menor va a ser diámetro 2. ¿Ya? Esa es la diferencia. Y vean bien esto, porque alguno lo puede hacer mal ahí. Se puede confiar. Y esto pasa lo mismo. Diámetro mayor sobre diámetro menor. Y ya tenemos un valor. De acuerdo al ángulo, usted, como lo pudo ver en la anterior, en la ampliación gradual, es lo mismo, ¿no? Tipo de ángulo y tipo de relación. Y usted encuentra la acá. Este también sirve, pero este cuando es un ángulo menor a 15. Porque si se da cuenta, acá son ángulos grandes y acá son ángulos menores. ¿Ok? Los dos sirven. Y acá están las pérdidas de salida, como les mostraba, ¿no? Igual le coloqué yo acá para que no se olvide nunca, que vale 1 cuando se trata en un tanque. Y acá está lo del doblez que acabamos de ver también conmigo. Son las ecuaciones que usted tiene para el doblez y, y acá está el gráfico para el doblez. Auxiliar, una pregunta. Dime. Ahí en la salida, cuando haya pérdida de salida, eso no importa qué forma tenga la salida, o sea, si es achatada, si es cuadrada, si es redonda, Siempre, siempre es uno. siempre es 1 cuando sale a un tanque, ¿no? Claro, claro. Igual. Ah, ya, 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 Sí. gracias. Sí, esa es la cosa. Porque es raro, ¿no? Porque se cuenta la de entrada, pero la de salida, como te dice la teoría, al disiparse la velocidad, te genera que la pérdida sea 1. O sea, por eso es teóricamente que la velocidad llega, se va disipando porque está entrando al tanque y llega a ser 1. No importa cómo sea la forma de acá. Porque la única resistencia o bueno, la única manera que vos vas a analizar esa forma solamente va a ser para la entrada. Para la salida no. La salida siempre va a ser 1 o no va a existir, como les comentaba. ¿Ok? Solamente es esa la parte. Y ya esto es lo que también vimos, ¿no? Y nada más. Y acá ya está lo que viene a ser ya las tablas. Y ya está. Si se dan cuenta, esas son todas las pérdidas que se pueden generar. Por ejemplo, un modelo de examen que yo me acuerdo era uno de estos. Ella te daba un ejercicio así, te decía, calcúleme la pérdida generada por esta contracción súbita. Y usted tenía que calcular. Usted hacía esta relación o por esta tabla, calculaba la velocidad 1, la velocidad 2, mejor dicho, y encontraba esa pérdida y multiplicaba. Y ya está. Esa era una pregunta de examen. Pero ella hace esas preguntas, ¿por qué? Porque usted tiene que saber relacionar, como les digo, el tipo de velocidad y no equivocarse acá. Nada más. Y como les digo, este de manera gráfica, al tanteo si quiere verlo así, y esta manera viene a ser ya analítica y acá puede interpolar. ¿Ok? Entonces eso es lo más importante que usted tiene que saber. Y bueno, entonces vamos a empezar con el ejercicio práctico de hoy día. Eh, Acá está. Este va a ser el ejercicio práctico. No es tan largo, pero nos va a servir para hoy día. Ya más adelante le metemos más cosas. Ya. Entonces, veamos qué podemos hacer. Eh, Te dice lo siguiente. Por el sistema que se muestra en la figura debe ser enviado queroseno. Ok, entonces empecemos. Dice que el fluido es queroseno. Dice que este queroseno, como sabe, estaba integrado a centígrados. Y nuestra tabla solamente tiene fluidos a 25, creo. Así que de tabla no se saca. Pero te está dando la gravedad específica, que es 0,82. Desde el tanque del depósito A al tanque B. ¿Ok? Fluye queroseno del tanque A al tanque B. Mediante el aumento de la presión en el tanque A, sellado por encima del queroseno. Si se da cuenta, al tener una presión en A, nosotros estamos ejerciendo esa presión y con esa presión usted va a llevarlo al tanque B. Acá existe una presión. La longitud total de la tubería de acero DN50 cédula 40, diámetro nominal 50 cédula 40 es de 38 metros. Entonces va a ser la longitud igual a
38 metros, ¿ya? Nosotros vamos a tener diámetro de N50, cédula 40. Y acá usted también va a tener ese diámetro que vamos a encontrarlo después. El codo es estándar. Calcule la presión requerida en el tanque A para obtener un caudal de 435 litros sobre minutos. Entonces, se está pidiendo lo que viene a ser la presión en A y nosotros vamos a tener un caudal igual a ¿qué? A 435 litros sobre minutos. ¿Ok? Esto va a estar multiplicado por lo siguiente. A ver, veamos. Según factor de conversión, ¿se acuerdan que esto es igual a 60.000 y esto va a ser igual a metro cúbico sobre segundo? ¿Ok? Un metro cúbico. Esto que va a ser igual a ¿qué? Eh, a ver, sí, 7,25 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Ahí está. Ahí lo tenemos. Ya. Este, ¿Qué más podemos hacer? Podríamos calcular el diámetro nominal de cédula 40, ¿no? Entonces nos vamos acá a la tabla y buscamos el diámetro nominal cédula 40 y veamos, acá está. Cédula 40 con un diámetro nominal 50, ¿no? Normal es que en esta tabla no aparece. A ver, denme un segundo que... Eh, primer parcial. No. Este sería, ¿no? A ver. Sí, pues estamos viéndolo. Ese. Miren. Estas son otras tablas. Y acá está. En pulgada y en diámetro nominal. Para diámetro nominal 52 pulgadas. ¿Ya? Por lo general con la ingeniera directamente te lo va a dar en pulgada. No te lo va a dar en diámetro nominal. Así que no se preocupen, ¿ya? Solo este ejercicio sí está. Pero acá se dice que el diámetro nominal va a ser 50. ¿Ya? Mejor, 2 pulgadas para 50. Entonces vamos a ocupar el diámetro de 2 pulgadas, ¿ya? Para este caso. Pero tampoco se preocupen que usted va a tener otro dato con la ingeniera ahí en ese examen. No va a pasar eso, ¿ya? Entonces sería el diámetro interior de 52,5, ¿no? Vamos a ver en el sistema internacional. ¿Por qué? Porque me lo está dando en grados centígrados esta parte de acá y me está dando la longitud en metros, ¿ya? Entonces esto era 52,5 centímetros o milímetros. Y este es igual a 0,525 metros. ¿Ya? Entonces voy a colocar resolución. ¿Cómo vamos a poder resolver esto? Está pidiendo la presión en A, ¿no? Entonces, para ello, nos importa hacer la ecuación de balance de energía. ¿Ok? Con esta ecuación de balance de energía usted va a poder encontrar esta presión y vamos a despejarla. ¿Ya? Vamos a ver. A ver. Velocidad de A cuadrado, 2 veces la gravedad, más la pérdida transferida al fluido, menos la pérdida por accesorios, menos, ustedes lo han visto, ¿no? HR, que es lo de la ingeniera, igual a lo mismo, ¿ya? Pero este va a ser para B, ¿ya? Y acá lo tenemos. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? Ya. Entonces, la presión en A sí o sí va a existir porque te lo está pidiendo. ¿La altura de A existe? No, porque por nivel de referencia se va a ir. Velocidad en A se va a ir también porque es un tanque. ¿Hay una energía transferida al fluido? No, pero va a haber una pérdida de energías en todo el sistema y en secundarias. No va a haber una pérdida por motor eléctrico. Igual, ¿qué cosa?
La presión en B no va a existir porque está en un tanque abierto. La altura de B va a existir porque es por nivel de referencia, va a ser 4,5. Y tampoco va a existir una velocidad, va a existir una velocidad en B, ¿correcto? Listo. Entonces, despejamos la presión. ¿Cómo sería la presión despejada? Sería de la siguiente manera. Nosotros tendríamos, ¿qué cosa? La altura de B más las pérdidas generadas por la fricción multiplicado por su peso específico. Y ahí está. Entonces, de esta manera usted encontraría la presión en A, ¿ya? La altura de B viene a ser 4,5. El peso específico con la gravedad específica, nosotros lo vamos a multiplicar y lo tenemos. Pero lo que no tenemos son las pérdidas. Y eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Anteriormente, usted se acuerda que simplemente era calcular la pérdida primaria y se acababa, ¿no? Eso es lo que nosotros veíamos al comienzo. Ahora sí vamos a hacer el análisis más completo. Entonces veamos. Hacer el cálculo de pérdidas de energía en todo el sistema. ¿Ok? Las pérdidas de energía en todo el sistema. ¿Cómo serían las pérdidas de energía en todo el sistema? A ver. Esto sería igual a ¿qué? HL primarias más HL secundarias. ¿Ya? Y yo le mostraba en su examen de auxiliatura que le daba el valor de ambos, ¿se acuerdan? De primaria más secundaria. Prácticamente era lo mismo, ¿ya? Siempre vimos eso, que esta pérdida que se ve en esta ecuación de balance es igual a la primaria más la secundaria. La primaria es lo que hemos calculado toda la vida. Ahora la secundaria es la suma de las pérdidas generadas en esta válvula, en esta válvula, en este codo, en esta entrada y en esta salida. Esta pérdida secundaria es la suma de todas esas pérdidas de accesorios, si lo quiere ver así. Entonces, por eso es que nosotros es un poco más largo este análisis para este examen. Va a este parcial un poco más largo este análisis, pero si usted lo entiende bien, no va a haber problema. Ya. Entonces, para que lo vean de mejor manera, la pérdida primaria es de toda la vida, lo que hemos visto. Al tener, si se dan cuenta, al tener, lo voy a colocar igual, pero ya, al tener un mismo diámetro, da igual si yo coloco acá velocidad A o velocidad B, al fin de cuentas, tanto A como B, o bueno, o la velocidad en todo el trayecto es la misma, si se dan cuenta, ¿ya? Listo. Entonces, para las pérdidas primarias, nosotros sabemos la de siempre, ¿no? Esta es la ecuación, ¿ya? Entonces, para las pérdidas secundarias, ¿cómo sería esto de acá? Será de la siguiente manera. Y veamos. A ver. Ya, van a disculpar. ¿Cómo sería? Nosotros tenemos la pérdida de entrada. A ver, voy a verlo así. Eh, HL. eh, HL de entrada más. ¿Qué cosa? A ver, nosotros habíamos dicho que sí o sí usted va a tener una pérdida de entrada, si es que empieza un tanque, obviamente. Entonces va a haber una pérdida de entrada con proyección hacia adentro. ¿Qué más vamos a tener? Una pérdida, una pérdida por válvula, ¿no? Válvula, voy a colocar oscilante, porque no me va a alcanzar el espacio. Ya. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener otra válvula, pero de ángulo, ¿no? De ángulo. Más. ¿Qué vamos a tener más? Una pérdida en el codo. Codo más. Y tenemos la última pérdida que se encuentra en un tanque. Esa pérdida va a ser salida.
Y ya está. Eso sería. Si se dan cuenta, pérdida de entrada, pérdida por la válvula de retención, tipo oscilante, válvula de ángulo, pérdida por el codo y pérdida de salida. Tenemos 5 tipos de pérdidas que usted puede analizar en este trayecto de acá. Entonces, yo lo hago así, usted lo puede hacer directo en su examen, su ejercicio, para que no se pierda. Este, ahora nos toca reemplazar y vamos a ver cómo podríamos hacerlo. A ver, sería de la siguiente manera. Este, esto es igual al siguiente. A ver, veamos, que lo vea mejor. La pérdida de entrada, como es su ecuación, es K por velocidad al cuadrado, 2 veces la gravedad, ¿no? Esto es más lo mismo. La válvula, sabemos que es factor de turbulencia completa por longitud equivalente sobre su diámetro por la velocidad al cuadrado, 2 veces la gravedad. Válvula de retención oscilante, más. ¿Qué vamos a tener? Lo mismo, ¿no? Factor de turbulencia completa por longitud equivalente sobre diámetro y velocidad al cuadrado, 2 veces la gravedad. Válvula de ángulo, más. Prácticamente muy similar a esto, ¿se da cuenta? Son la misma ecuación tanto para válvula como para codo, ¿ok? Pero ¿cuál es la diferencia? Que usted no va a ocupar en la misma longitud equivalente para uno como para otro. Y se va a dar cuenta en la tabla ahorita. Pero yo lo hago separado para que no se confunda, porque si usted a veces lo hace todo junto, ni se va a acordar qué longitud equivalente es para cada uno, ¿ya? Entonces tenemos eso, tenemos ahora la salida, que igual es la misma fórmula para la entrada, solamente va a cambiar acá. Y ya está, así tomaría la ecuación. Entonces, ahora lo que nos queda es lo siguiente. Usted puede hacer este análisis primero calculando la pérdida primaria y luego la secundaria o al revés, como usted guste. Yo les recomiendo que ustedes primero calculen la pérdida primaria, porque es un poquito más larguita y le va a ayudar en lo siguiente. Miren, cálculo de pérdida primaria. Ya. Para el cálculo de pérdida primaria, lo primero que usted tiene que saber es encontrar la velocidad de flujo. ¿Por qué? Porque si se da cuenta, velocidad, 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 la mayoría de las cosas tiene velocidad. Entonces, usted va a tener que encontrar la velocidad de flujo, que es igual a qué cosa? Al caudal sobre el área de flujo, o caudal por 4 dividido entre, ¿qué cosa? Pi por diámetro al cuadrado, ¿no? Y acá lo tenemos. En vez de colocar pi cuarto, coloco así, ¿ya? Para que se entienda mejor. Y ya está. Entonces, nosotros acá vamos a encontrar lo que viene a ser esta velocidad. Y a ver, ¿cuánto es que me da esto de acá? Esto me da 3,34 metros sobre segundo. Ya. Me corrigen si me equivoco, mi calculadora, por favor. Ya. Listo. Esa es la velocidad. Ahora sí, ¿no? Ahora sí encontramos Reynolds. ¿Cómo encontraríamos Reynolds? Lo de siempre, ¿no? Número de Reynolds es igual a ¿qué? A la velocidad multiplicado por su diámetro, multiplicado por su diámetro, y nos falta encontrar la viscosidad, ¿no? Entonces, para encontrar la viscosidad vamos a hacer lo siguiente. Para peso
específico del fluido, ¿se acuerdan? Era de la siguiente manera. Te voy a mostrar algo bastante interesante. Peso específico del fluido, queroseno, es igual a la gravedad específica por el peso específico del agua, ¿no? Era así. Así nosotros encontrábamos el peso específico de un fluido, lo multiplicábamos con el agua, ¿no? Entonces, ¿esto cómo iba a ser? Nosotros tendríamos, esto es igual a ¿cuánto? 0,82 por 9,81 kilonewton sobre metro cúbico. Y acá encontrábamos nosotros el peso específico del queroseno, ¿ya? Y para, el, para la viscosidad cinemática del fluido, ¿cómo sería? De la misma manera, uy, 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 de la misma manera vamos a encontrar esto de acá, si es que me van a entender mejor ahorita. A ver, em, esta, queroseno. Esto va a ser igual, ¿a qué cosa? A la gravedad específica por la viscosidad cinemática del agua. ¿Ok? De esa manera igual se va a poder encontrar lo que viene a ser este valor acá. Entonces, el queroseno va a ser igual, ¿qué cosa? A 0,82 por 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Acuérdense que ese valor que estoy ocupando para la viscosidad cinemática es el mismo valor que yo ocupo para el queroseno, que es 9,81 para el peso específico, para si usted quisiera encontrar la densidad de este queroseno, multiplicaríamos 0,82 por la densidad, que son los 1000. Si usted quiere encontrar para la viscosidad dinámica, sería 0,82 por 1 por 10 a la menos 3. Entonces, de esa manera usted va a poder encontrar no solamente para lo que viene a ser ese peso específico, sino para distintos casos, ¿ya? Sirve igualmente aplicable esta gravedad específica para esto de acá, ¿ok? Como les decía. Entonces, más que todo es eso lo importante. Listo, acá está. Ahora sí puedo reemplazar, ¿no? Ahí está. Y esto te va a dar un valor. A ver. Eh, me da esto. Ya. Me da ese valor a mí. ¿Ok? Este, ya. Eh, si se da cuenta usted, este valor que tenemos acá es mayor a 4000. Entonces, este valor es flujo turbulento. ¿Correcto? Ya, al ser flujo turbulento, vamos a hacer por diagrama de Moody, ¿no? Entonces sería rugosidad, uy, rugosidad relativa. Acuérdense que es diámetro sobre rugosidad, que esto es igual a qué cosa? A 0,0525 metros sobre 4, no me acuerdo si es 4,6 por 10 a la menos 5. Vamos a ver. Vean lo de tabla ahorita. En acero comercial 4,6 por 10 a la menos 5. Eso era. 4,6 por 10 a la menos 5. Prácticamente, ahorita estoy haciendo lo que hemos visto, su primer parcial. Eh, no hay mucho más que ver, ¿ya? En sí, en su segundo parcial,
sí o sí ustedes van a tener que hacer tanto esta pérdida primaria como la pérdida secundaria. ¿Ok? Son dos tipos de pérdidas que usted va a tener que encontrar. Entonces, por eso se hace un poco más largo, ¿ya? Y por eso usted tiene que ser un poco más rápido, ¿ya? Entonces, para entrar a gráfica, a ver, voy a ir abriendo yo mi PowerPoint. Espera un segundo. Eh, Acá está. Ya. Entonces, para la rugosidad relativa, 1100 sería 1000, ¿no? Sería 1000 esto. Entonces, esto si usted lo va a redondear, esto sería 1000, ¿no? En teoría. ¿Y acá cómo sería? Sería 3 6, ¿no? 2,14 por 10 a la 6. ¿Correcto? Sería 3. Ay, no, 5, ¿no? 4 5 sería. Me equivoqué. Ya. Y así traeríamos a la gráfica, ¿no? Por 2,5, 2,14 y 1000. A ver, veamos. Veamos. Este, se puede ver, ¿no? Ya. Entonces sería así, ¿no? Entonces acá sería 2,14. Uy, por acá sería más cercano ahí. Si alguien me puede ayudar con esto, que no me va a dar bien a mí. A mí me sale 0,021. Sí, justo me da más o menos así. Si lo hago un poco al ras, ¿no? 0,21 debería ser un poquito más a la derecha y nos da. ¿Ya? Ahí sería. ¿Ya? Está bien. 0,21. Solo malo de hacerlo en digital. Ya. Gracias. Ya. Entonces, vamos a ir y ya. Acá está. ¿No? Listo. Eh, Miren, hasta esta parte hemos hecho lo del primer parcial, si se dan cuenta. Y si alguno no pudo acabar, va a tener que ser un poco más rápido para el segundo. ¿Ya? Ya, acá está. Entonces, el factor de fricción será el siguiente. Factor de fricción igual a 0,021. ¿Ya? Eh, Reemplazo valores. ¿Qué sentido? Sabíamos que la pérdida primaria es igual a ¿cuánto? Es igual a 0,021 por la longitud decía que era 38 metros, 38 metros, 0,0525 metros, multiplicado por lo siguiente. La velocidad al cuadrado, que usted lo puede encontrar acá, ya, lo eleva al cuadrado. A ver, mejor veámoslo así, que no ve mejor. Esto al cuadrado y ya, ya. Si lo pueden ir calculando igualmente. Y esto va a estar multiplicado por 9,81 metros segundo al cuadrado. Y listo. Aquí vamos a tener lo que viene a ser esta pérdida, ¿no? Ya está. Bien. Digamos que nos da un valor de metros. Listo. Ahora sí. Encontrando eso, ya puedo dirigirme a hacer este valor de acá. Entonces, para hacer la pérdida secundaria, chicos, va a ser muy importante, como les comentaba, pierde tabla
los diferentes valores. ¿Ok? Entonces veamos. Este, por tablas, ¿cómo sería? Por tablas, vamos a tener que irnos al apartado de las pérdidas, ¿no? De las pérdidas de entrada. A ver, ¿cómo sería esto de acá? Sería así. Por tabla, nosotros tenemos esta pérdida de acá. Ya, listo. Con todo esto. 38. Esto sí. Un cuadrado. Esto da 8,68967. Si me lo confirman. Sí, Bien, eso sale. gracias. Entonces, nosotros tenemos acá las pérdidas para la K de entrada. En entrada igual a cuánto. Tiene proyección hacia adentro, así que acá nos dice que es 1. Ya, está bien. Eh, la K de salida, como nosotros no tenemos un tanque en el punto 2, igual va a ser 1, ¿correcto? Ya. ¿Qué más podemos ver acá? Este, podemos ver lo siguiente. Tenemos factor de turbulencia para las tres pérdidas, ¿correcto? Entonces hay que buscar el factor de turbulencia para esas tres pérdidas. Acuérdense que yo les coloqué diámetro nominal 50, pero para este caso vamos a trabajar con 2 pulgadas, ¿no? En este caso trabajamos con 2 pulgadas. Entonces, acá está el factor de turbulencia que nosotros vamos a encontrar. Voy a colocar un poco más abajo porque me falta encontrar uno más antes. Y este va a ser eh, ahí. Falta encontrar primero esto de acá. Esto de acá viene a ser para los codos, si se acuerdan. Esto va a ser para los valores de los codos como el valor de el valor de los codos como de la válvula, ¿no? Mm, a ver, y nos falta el factor de turbulencia. Y ya, nada más. ¿Se quedó? Sí, está bien. Ahorita colocamos todos los valores y ya está. Listo. Y sería. Ya está. Ahora sí. ¿Cómo sería esto? Por tabla, nosotros vamos a tener que... Va a ser un único factor de turbulencia porque como no varía el diámetro, ¿cómo sería? Oye, esto no. Dibujar. Ya. Tenemos este valor acá. Para 2 pulgadas tenemos que va a ser 0,019. ¿Qué tipo nosotros tenemos? Tenemos una válvula de retención tipo oscilante. Eh, acá aparece. Quiero ver. Válvula de mariposa. Verificación. A ver. eh, está después de la de compuerta. Este giratorio le llamamos, pero se dice lo mismo, ¿ya? Giratorio como oscilante, ¿ok? Eso está en la otra tabla. Le cambiaron el nombre, o nombre similar. Y luego tenemos una válvula de ángulo, ¿no? Válvula de ángulo. Válvula de ángulo y es la única válvula de ángulo que nosotros tenemos, 150. ¿Qué más tenemos? Tenemos un codo y te decía que este codo, eh, el codo es estándar, ¿ya? Entonces sería un codo estándar de 90 grados. Y ahí está, ¿ya? Entonces el factor de turbulencia vamos a tener que va a ser 0,019. ¿Qué vamos a tener más? Tenemos que este, la longitud equivalente sobre diámetro del, de la válvula
oscilante, de retención oscilante, vamos a tener que va a ser 100. Luego vamos a tener también otra válvula, pero ahora en este caso de ángulo, que va a ser 150, ¿ya? Y vamos a tener lo mismo, pero para el codo, ¿correcto? Para el codo. Y esto va a ser 50. Y ya está. Ahí nosotros ya tendríamos lo que viene a ser los valores por tabla. Y ahora sí vamos a poder reemplazar. Ya se va a acabar la reunión. La siguiente va a ser la última, ¿ya? Entren, por favor. Ya, continuamos. ¿Ya? Acá ya tenemos lo que viene a ser, ya los valores de tabla, ¿no? Ahora sí, reemplazamos. ¿Cómo sería? A ver, le voy a mostrar un truquito que se ocupa más que todo cuando hablamos de pérdida secundaria, que es donde se repite bastante los valores, y te va a dar cuenta lo siguiente. Se da cuenta que se repite bastante lo que viene a ser la velocidad, ¿no? La carga cinética. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a agarrar y vamos a factorizar lo que viene a ser estos valores. ¿Ya? Lo va a factorizar. ¿Qué te va a quedar? Te va a quedar la K de entrada, acá adentro, más. ¿Qué cosa? Te va a quedar, si te factoriza esto, te queda la factor de turbulencia, lógico equivalente de la válvula oscilante. ¿Ya? Eh, Puede verlo así. Factor de turbulencia multiplicado por la longitud equivalente de esta válvula. Más factor de turbulencia multiplicado por la válvula de ángulo. Más factor de turbulencia multiplicado por este codo. Más la K de salida. ¿Ok? Ahí está. Ahí usted ya lo puede tener factorizado. Seguimos reemplazando datos. Entonces, ¿cómo sería esto de acá? Para la K de entrada, nosotros vamos a tener que el valor es 1, ¿no? Acá lo tiene. Factor de turbulencia, nosotros sabemos que va a ser un valor de 0,019. La válvula de retención oscilante o la válvula giratoria tiene un valor de 100. Esto igual es 0,019. Esta válvula de ángulo es 150. Esto viene a ser 0,019 multiplicado, déjenme colocar, por un codo, que este codo va a ser 50, y la válvula de salida la resistencia de salida siempre va a ser 1. Auxiliar, disculpe, el codo es 30, es codo estándar de 90. Es que Uy, ya ha puesto, sí, ya ha equivocado. puesto, ajá, Uy, gracias, gracias. es, es 30. Y acá está. Acá, 30. Acá sería 30. Listo, correcto. Y ahí tendríamos lo que viene a ser esta pérdida, ¿no? Si se da cuenta, te tiene que dar un valor pequeño. Vamos a ver cuánto les va a dar. Uy, acá nos falta, ¿no? Nos falta colocar el valor de esto, que prácticamente, como les decía, es lo mismo. Pero, a ver, veamos primero cuánto le da el valor de toda esa sumatoria. Sumemos todo eso. 0,019 por 100, 0,019 por 150 más factor de fricción por 30 más 1. 7,32 me da a mí. Mm, Siempre tiene que ser un valor pequeño, nunca va a ser 100 o 200 ese valor, ¿ya? ¿Por qué? Porque como usted sabe, prácticamente estamos multiplicando valores pequeños, ¿ya? Entonces, aquí usted va a obtener esta pérdida secundaria. Y a ver,
¿Cuánto nos da acá? 4, medio acá, 4,18746 metros. Si es que me lo confirma, por favor. ¿Ya? Entonces, las pérdidas de energías totales, ¿cuáles van a ser? ¿Cuáles van a ser estas pérdidas de energía totales? Acordémonos, las pérdidas de energía totales vienen a ser las primarias más las secundarias, ¿correcto? Entonces, sumamos ambas. Yo lo hago aparte, en este caso, chicos, ¿ya? Usted lo puede hacer todo junto. Si se da cuenta, acá usted podría aumentarle acá y lo hacía todo junto, como usted guste, pero como le digo, yo sí he visto con la ingeniera que lo han hecho parte por parte y le ha corregido bien a esas personas, ¿ya? También tienen que ser un poco ordenado acá, porque la ingeniera tiene que saber de dónde han sacado cada valor, ¿ya? Eso quiero aclararles. Entonces, depende cada uno y depende también que lo haga bien, ¿ya? Pero todo tiene que estar justificado y ya. Obviamente que acá yo sé que si no lo hago todo junto, sí puedo llegar a perder uno que otro decimal, pero dependiendo de cada uno, ¿ya? Yo sí he visto que lo hacen aparte y le has colocado buena nota al ingeniero, así que tampoco es como que depende de cada uno, no hay una sola forma para hacerlo, ¿ya? Y ya, creo que sí lo hace parte por parte, de acuerdo, no he visto su PDFs aún, ya, ahí está. Entonces tenemos que la pérdida generada en todo el sistema va a ser 12,87443. Si me confirma bien este número, porque no me equivoqué. Ya. Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, uy, entonces, la presión será lo siguiente. Y ya está. Hayamos quedado esto de acá. Y listo. A ver, veamos. El peso específico lo tenemos acá, lo encontramos antes, ¿no? Es 8,0442. ¿Ya? La pérdida generada por el sistema lo acabamos de encontrar. Es este valor de acá. Y la altura, ¿cuánto era la altura? 4,5. 4,5. ¿Ya? Este, unidades, si se da cuenta que tenemos que una sumatoria de metro, metro más metro es igual a metro, ¿correcto? Y esto va a ser multiplicado por el peso específico y esto te daría lo mismo, ¿no? Te daría kilonewton metro cuadrado. Y saben que newton sobre metro cuadrado es lo mismo que decir presión, ¿ya? Entonces esto sería igual a ¿qué cosa? A kilopascales. Y ya está. Y nosotros hoy vamos a obtener esta presión en kilopascales. Y veamos. Sería 139,76338 kilopascales. ¿Correcto? Si es que les sale. ¿Ya? Ahí lo tendríamos. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, es un ejercicio un poco largo, porque, y eso que yo les quería mostrar uno, cuando son dos diámetros diferentes, es más largo aún, pero esto es lo más básico, por decirlo así, lo más básico que usted puede encontrar en cualquier tipo de sistema. Puede encontrar la entrada, la salida, codo y válvula, es lo más típico, ¿ya? Y si se da cuenta, yo no quiero que se equivoque porque uno puede decir auxiliar, esta es la misma ecuación para los tres. ¿Son la misma ecuación? Sí. ¿Tienen mismos valores? Casi sí. Si se da cuenta, el factor de turbulencia no cambia. La velocidad no cambia, ¿no? Son lo mismo. Lo que va a cambiar va a ser este valorcito de acá. Entonces,
ahí hay que tener cuidado, ¿ya? No piensen que son los mismos valores y ya está, ¿ya? Entonces, esa es la única diferencia entre uno con el otro, nada más, pero repiten la misma ecuación. ¿Qué pasa si nosotros tendríamos otro tipo de pérdida, ampliación, contracción, etcétera? Igualmente, se vendría este análisis y tendría la misma ecuación que tiene la entrada como salida, ¿correcto? Porque hemos visto que algunos tienen como la K, otros tienen los equivalentes sobre diámetro. Creo que para el doble es de esa manera, no recuerdo, pero algunos se va a calcular directamente la K. Creo que acabo de ver la mayoría de las ampliaciones como contracciones directamente te da la K, la resistencia y lo multiplicas por la velocidad, como se hace una pérdida de salida como de entrada. La única que no se es así es la que tiene el doblez, ¿se acuerdan? Ese doblez que no tiene un codo ahí. Ese se lo calcula tal cual calculamos codo como válvula, los dobleces. Pero cuando hablamos de ampliaciones como contracciones, se calcula por esta ecuación de acá, por la misma ecuación de entrada y salida, y nada más, ¿ya? Entonces eso sería todo, chicos. Coloquen presente ahorita en el chat y eso sería todo, ¿ya? Creo que en la anterior no dije, pero en esta sí pido, ¿ya? Esta sería nomás y con la primera, y nada más, ¿ya? Y eso sería todo. Se pueden ir retirando si gustan o si tienen alguna duda, me avisan. Gracias, auxiliar. Dale, Auxi- dígame. Este ejercicio sería como clase uno. Sí, clase uno, porque igualmente creo que van a ver ya con la ingeniera diferentes clases, pero sí sería clase uno. Ya, gracias. Muchas gracias, auxiliar. ¿Ya?